La lista de juegos Action RPG puede ser interminable, además de tener una buena cantidad de ellos realmente buenos y originales, añadiendo mecánicas nuevas en cada entrega para intentar ofrecer al jugador una buena experiencia en este género tan explotado. Si te gustan los Action RPG con temática medieval, no dejes de ver este vídeo hasta el final para saber todo lo que nos ofrece Dungeon Hunter 5 para sistema Android, creado en marzo de 2015 por Gameloft. Pese al tiempo que lleva en el mercado, este título se está actualizando constantemente, ofreciendo mejoras y novedades. Yo soy Avigor y este es tu canal de videojuegos free to play para sistema Android. Vamos a analizar este juego en profundidad y por supuesto comentaremos sus pros y sus contras. Así que sin enrollarme más, y como es habitual en los vídeos de mi canal, vamos a empezar por la valoración numérica que se merece este Dungeon Hunter 5. En este caso, a este juego le vamos a puntuar con 8 de 10. Ambientado en una época medieval de fantasía, controlaremos un avatar del cual podríamos denominar como héroe de guerra, ya que no optará a una posición de clase. Podremos equipar y mejorar todos los objetos que encontremos sin definir la clase de personaje que es: un mago, un guerrero, un arquero. Todas ellas las podremos combinar a nuestro antojo en nuestro PJ, coleccionando todo tipo de armas y equipo de distintas ramas y elemento mágico. Con ayuda de un sistema de equipación memorizado, podremos guardar distintos tipos de equipaciones que nos pueda gustar o mejorar dependiendo del que queramos usar en un enemigo o fase a que nos enfrentemos. Es una manera de optar con un único personaje todas las variantes de géneros y elementos que nos proporciona el juego. A diferencia del típico sistema de farmeo de la mayoría de los Action RPG, recogiendo objetos caídos de cada enemigo eliminado con un límite de obtención en nuestro alijo, aquí solo conseguiremos dichos objetos al terminar la fase, con la particularidad de poder coleccionar tantos como queramos. Además, el sistema de mejoras de nuestros materiales tendrá un gran parecido a Raid Shadow Legends, también analizado aquí en el canal. El sistema de talentos o habilidades funciona del mismo modo. Subir de nivel a nuestro PJ solo nos otorgará aumento en los stats. Todas las habilidades serán equipadas y otorgadas con alhajas teniendo un límite de 3 simultáneos, y estos los podremos mejorar e intercambiar. El juego cuenta con una gran cantidad de quehaceres que se irán desbloqueando progresivamente, al igual que el sistema de mejoras de nuestros objetos conseguidos. Pero, ¿qué tiene este juego para conseguir atrapar una gran comunidad de gamers a largo plazo? Teniendo en cuenta que muchos lo jugaremos free to play, ¿estará a la altura de los jugadores que quieran disfrutar del título completamente gratuito? ¿O será un pay to win sin dar oportunidad a los demás? Este juego tiene muchísimos puntos positivos para convertirse en un imprescindible de nuestra colección de juegos Android. Así que vamos a profundizar los más importantes y resumir el resto. Como era de esperar, tenemos el título completamente traducido al español. Eso nos ayudará mucho a poder estudiar todas las opciones de juego, además de poder disfrutar de la historia llena de diálogos y cinemáticas que nos acompañarán en el modo historia con 50 pantallas a terminar, en 4 niveles de dificultad. Estas se irán desbloqueando a medida que vayamos avanzando, sin necesidad de terminar el juego en el primer nivel de dificultad para jugar otras a un nivel más elevado. Este punto es muy favorable, y si 50 pantallas te parecen pocas, al terminar el juego en el primer nivel podremos entrar en el modo Portal del Sueño, donde tendremos un sinfín de pantallas de dificultad muy elevada para completar. Otro punto positivo que le veremos al juego, quizás cuando tengamos un nivel bastante elevado, sería el sistema que nos ofrecen los elementos. Estos los tendremos ordenados en un círculo donde podremos ver qué elemento supera a otro y viceversa. Quizás al inicio esto no sea muy relevante, pero a medida que avancemos necesitaremos mejorar objetos de distintos elementos para poder acabar con enemigos concretos, dándole una mayor vida al juego y una necesidad de farmeo más constante. Este sistema está muy bien equilibrado y es muy adictivo, y siempre podremos ver antes de realizar una fase qué tipo de material podremos conseguir en dicha pantalla. Así podremos repetir partidas para farmear el material necesario. Además, si conseguimos terminar una fase sin utilizar pociones de curación, podremos consumir unos tickets en dichas pantallas, completando la fase instantáneamente para un farmeo algo más rápido. En cuanto a los quehaceres que nos ofrece Dungeon Hunter 5, he de decir que está completísimo, tiene muchísimos. Podremos farmear en distintos tipos modos de juego, pasando por misiones diarias, semanales, eventos de hermandad, mazmorras, arenas, cooperativos, y todo ello con una gran cantidad de ellos, dándonos la oportunidad no solo de jugar donde más nos guste, sino de mejorar en varios modos de juego y avanzando en cada uno de ellos.
La mayoría de los eventos estarán abiertos por tiempos limitados, pero esto no quitará interés al juego en absoluto, ya que siempre tendremos algo que hacer y superar. Sin duda, uno de los puntos más fuertes de este juego son la cantidad de quehaceres, el equilibrio y por supuesto la curva de aprendizaje y evolución. En esta quinta entrega han mejorado y ampliado muchísimo el contenido, ofreciendo un juego largo con una evolución sin fin y tendremos una gran cantidad de horas jugables y disfrutables mejorando nuestro PJ y equipo adquirido. Vale, el juego lo tenemos en español con un amplio contenido y bien equilibrado, pero ¿qué tal es la sensación de jugabilidad? En este caso no han modificado casi nada, el juego se siente bien y tanto el movimiento de personaje como el lanzamiento de habilidades es correcta y tendremos una buena sensación de poder al estar mejor equipados. Este juego no tiene publicidad, por lo que también es de agradecer y no tendremos interrupciones en nuestra experiencia de juego. El apartado gráfico sonoro está muy bien y prácticamente todo está justo a su medida para tener un punto de adicción y diversión elevada, dejándonos un título de Action RPG prácticamente perfecto, incluso contando que los jugadores Pay to Win obtendrán ventaja sobre nosotros en los campos PvP, no quitará que podamos disfrutar este título al máximo. Bueno, entonces, ¿qué puntos negativos tiene este juego? Realmente tiene pocos y además son de poca relevancia a nuestra experiencia de juego. Aún así, vamos a comentar los puntos más negativos de este título. Aunque la dificultad del juego está bastante bien equilibrada, realmente este juego es un machacabotones, dejando muy de lado la estrategia en batalla y dinámica de los bosses, por lo que al final salir victoriosos dependerá prácticamente siempre del nivel de equipo que llevemos y dejando de lado nuestra habilidad como gamer, incluso en ocasiones sin necesidad de llevar elemento de beneficio en nuestro equipo. Este punto es algo negativo, ya que estaría bien poder tener algún modo de juego realmente desafiante, sin tener en cuenta tanto nivel de objetos. Aún así, es un mal menor del cual solo los más exigentes echaremos en falta. En cuanto a los tipos de arma, melee, distancia y mágicos, ocurre exactamente lo mismo. No tendremos necesidad de especializarnos en ningún tipo de combate más cómodo, ya que prácticamente no hay diferencia más que la visual. Nos dará exactamente igual jugar con nuestro campeón con un arma melee de espadas o un bastón mágico con ataques a distancia. Del mismo modo, no tendremos la posibilidad de especializarnos en una rama de combate como healer, tanque o DPS. Todos estos parámetros darán bastante igual, enfocándonos en subir de nivel y conseguir mejores objetos para aumentarlos. Hoy en día sería un punto bastante bueno tener esto en cuenta, se echa de menos poder diferenciar nuestro sistema de combate según vayamos equipados. Es posible que penséis, a Vigor, puedes mejorar la equipación de retención de daños y así especializarte como tanque si lo deseas. Y es cierto, sin embargo, la idea será tener una combinación de todos los campos para tener un personaje equilibrado. Y en batallas de nivel elevado seguramente deberemos llevar alguna habilidad en concreto, ya sea por elemento o por el tipo de habilidad, que pueda mitigar algún daño en especial, pero poco más. Aún así, más que defecto o error, sería un punto que se le echa en falta a este tipo de juegos Action RPG. Bueno, entonces, ¿este juego qué grado de recomendación tiene, a Vigor? Realmente es un imprescindible, es muy recomendable y estoy seguro que, a no ser que no te guste el género Action RPG, es un título del cual nadie puede decir que es un mal juego. Por supuesto, es muy recomendable y lo vais a disfrutar muchísimo. Espero que este video análisis os sirva de ayuda para ver qué nos ofrece este juego y haberlo conocido si no lo habíais visto aún. Me gustaría muchísimo que me pusierais en los comentarios qué títulos Action RPG conocéis vosotros que os gusten. Si conocéis alguno con otra temática distinta fuera de la ambientación medieval y fantasía, sería genial conocerlo, probarlo y subirlo al canal. Evidentemente para sistema Android. He recibido varios comentarios de apoyo animándome para hacer crecer el canal y mejorarlo. Estoy muy agradecido de verdad. Si queréis que siga creciendo, está en vuestras manos. Necesito toda vuestra ayuda para expandir esta comunidad. Vuestra comunidad Android. Compartir los vídeos, dejadme likes, comentar lo que queráis, también críticas y por supuesto no dejéis de seguirme aquí y en otras redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok, Twitch y Omelette Arcade. Yo soy Avigor, esto es Android Games y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta más ver!